Y bueno, nada, queremos dar la bienvenida, le vamos a dar la bienvenida a Luis Fernando del Río, que es el CEO de la compañía, y él va a presentar a la doctora. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, una solución para cada cuerpo y un mensaje para cada alma. Muy buenas tardes, Colonia. Me encanta estar acá, tiene un lugar maravilloso. Bueno, mi nombre es Luis Fernando del Río, soy de Panamá y feliz de estar acá en Uruguay. Hemos venido dando una gira por varias ciudades. Bueno, estuvimos ayer en Montevideo y todo excelente, cada vez mejor. Quiero felicitarles también por hacerse un espacio en la agenda. Sé que es domingo y hay muchas actividades un día como hoy, pero ustedes han preferido hacer un espacio y estar acá. Así que más que nada felicitarles y agradecerles, de verdad, por ese espacio y esa apertura para esa oportunidad. Quién sabe, y a lo mejor muchos de los que están acá, que vienen por primera vez. A propósito, ¿quién viene por primera vez? O sea, escuchar por primera vez este accesorio. ¡Wow! ¿Cuántas manos? Vamos a darle un fuerte aplauso a toda esa gente que se animó. ¡Qué bueno! Que viva esa curiosidad. Bueno, si vieron el letrero, atrás decía encuentro cuántico. ¿Y eso de qué va? ¿Y cómo se come eso, verdad? Cuántico, es una palabra que hace algunos años hemos venido escuchando. Pareciera una palabra muy moderna, pero en realidad, les digo algo, es una forma precisamente moderna de describir lo que ya la abuela siempre sabía, ¿sí? Que cuando, oye, uno está en paz, pues todo parece que va tranquilo, todo está en calma. Cuando tú te ordenas por dentro, todo se acomoda afuera. Y de eso va un poco la cuántica, ¿no? De la armonía, de la coherencia, de la frecuencia y de la vibración. Y estas son palabras que no son mías, que las dijo primero un gran genio, que seguramente usted reconoce, Nikola Tesla, ¿verdad? Si lo ubican, él, entre tantas frases que nos regaló, dijo una que a mí me la guardé, ¿no? Que decía que para entender los secretos del universo se hacía necesario empezar a pensar en términos de energía, de frecuencia y de vibración. Así que hoy es un espacio donde, más que ver un espectáculo o estas cosas, pues no venimos para eso. Es donde la ciencia se choca las manos con la conciencia. Eso es un tema para despertar esa conciencia, porque ¿quién está aquí de acuerdo conmigo de que somos energía? Qué bueno que estamos de acuerdo con eso, porque se nos hace mucho más fácil de que usted pueda recibir todos estos conceptos que no los voy a dar yo. Hoy nos acompaña también una persona muy especial para nosotros, una persona muy curiosa además. Ha sido una gran investigadora y tiene muchísima experiencia en el sector médico. Ella es doctora, viene de Córdoba, en Argentina, muy cerca de acá, ¿verdad? Sí, sí la conoce algunos, los que ya nos han visto quizás por las pantallas del Zoom, pues la reconocen y la quieren muchísimo. Así que si me ayudan a recibirla con un fuerte aplauso, ella es la doctora Romina Malano. Bueno, gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, igualmente. Qué lindo verlos. Está llena la sala, son un montón de personas las que estamos acá. Y eso saben que genera una resonancia súper fuerte, muy alta. Así que bienvenidos a experimentar ustedes mismos en sus propios cuerpos lo que significa y lo que es capaz de hacer la energía cuando la pasamos por el cuerpo. Así que son experiencias únicas, hermosas, las que se viven en los encuentros cuánticos, porque todos empezamos a vibrar en una frecuencia extremadamente alta. Y esto no sucede en muchos lugares, por lo cual es una gran oportunidad el que ustedes estén hoy acá y que se han tomado este tiempo hoy, domingo, que muchas veces es de la familia o para pasear y demás. Así que bueno, agradecerles. Ayer estuvimos en Montevideo, hoy es nuestro último evento, nuestro último encuentro de esta gira, obviamente que después seguirán, pero venimos de varios encuentros, tanto en Argentina como acá en Uruguay, y hoy nos despedimos con ustedes, así que también muy felices por todo lo que hemos entregado, lo que hemos dado, lo que hemos compartido y comunicado a más de 1000 personas en esta gira. Hemos llegado, hemos realmente dado la posibilidad de probar y comprobar los beneficios de la tecnología cuántica, que es maravillosa y está haciendo una revolución en el mundo. Así que hoy ustedes son parte de esa experiencia. Bueno, vamos a empezar
con una pregunta que quiero que ustedes mismos se hagan, porque lo primero pasa por tomar conciencia, tomar registro de cómo estoy hoy, cómo me siento, cómo está mi energía, cómo llegué a este lugar. ¿Se preguntaron alguna vez con qué frecuencia viven? Saben que la mayoría no, y no les digo solo a ustedes, sino a nosotros también. La mayoría de nosotros nos levantamos y lo primero que hacemos es pensar en todo lo que tenemos que hacer en el día. Pero no, y cómo nos estamos sintiendo, cómo está mi energía, qué me está pasando, si está fluyendo, si se me están dando las cosas fácilmente, naturalmente, si hay sincronía, si hay mensajes que estoy recibiendo para saber por dónde ir, qué camino tomar, qué decisión tomar. Y no nos la preguntamos, vamos por inercia. Y muchas veces nos equivocamos, y eso es vivir en incoherencia, en desarmonía. Y ahí es donde radican los principales problemas y bloqueos. Porque cuando no somos coherentes con nosotros mismos, entonces empiezan a generarse manifestaciones, bloqueos, desequilibrios, cambios en nuestros cuerpos emocionales, mentales, físicos. Hasta que aparece ese dolor, porque al final del día ya no doy más de las lumbares porque no sé más ni a dónde ir. Porque estoy yendo a un lugar donde no quiero ir. Y así podemos mencionar muchísimos ejemplos, pero el punto es que tomemos conciencia, o al menos tratemos de levantar nuestras antenitas que nos están avisando qué es lo que nos está pasando, qué estoy sintiendo, si está fluyendo, si es por acá, es porque me siento pleno, me siento feliz, me siento disfrutando, me siento en armonía, me siento cómodo. ¿Vieron que van a un lugar y se sienten cómodos y no se quieren ir? Y hay otros lugares en los que se quieren ir antes de abrir la puerta. Si hiciésemos caso a eso, realmente viviríamos en paz con nosotros mismos y sin deberle nada a nadie, porque en realidad somos más leales al resto que a nosotros mismos. Bueno, venimos un poco a experimentar esto de cómo nos sentimos, qué nos está pasando. Así que lo que les pido es que tratemos de tomar un registro de cómo llegué a este salón. ¿Cómo llegué a este encuentro? Con un dolor, con tensión, con estrés, con ansiedad, con una inflamación, con un malestar, con tristeza, con angustia, con sueño, como sea. Vamos a la siguiente. Y como bien decía Lucifer, Nikola Tesla es el padre de la mecánica cuántica, quien nos enseñó que si queremos entender los secretos del universo, debemos empezar a pensar en términos de frecuencia, energía y vibración. Saben que todo es energía, un pensamiento, una emoción, un alimento. Es lo mismo, por ejemplo, la energía de una manzana que recién recojo del árbol a un choclo enlatado. No, iba a tener un impacto distinto en mis cuerpos, ni siquiera es en mi cuerpo, en mis átomos. En todos nuestros cuerpos, en todas nuestras células, en todos nuestros átomos, esa energía va a tener un impacto. Y no somos conscientes de eso tampoco. Entonces, miren hacia dónde vamos a llegar a profundizar. Cuando entendemos que el 90% de lo que somos es energía, más que cuerpo, realmente nos empieza a llamar la atención el cuánto tiempo destinamos nosotros prestándole atención a nuestro cuerpo físico, que es el 10%, en lugar del 90% de lo que somos. Y esto lo digo como médica, ¿no? Ahora les voy a contar un poquitito más de eso, pero justamente cuando empezamos a entender que todas las respuestas están en ese campo energético a través de las frecuencias, empezamos a cambiar nuestras propias realidades. Vamos a la siguiente. Para quienes no me conocen, soy Romina Malano, médica. Me especialicé en realidad, hice medicina clínica. Después, saben que nosotros estudiamos un libro, para quienes son médicos, el Harrison, es un libro de medicina interna. Son 2 libros así, para que se imaginen. Y antes de rendir, les decía a mi hermana, decía, bueno, abrí en un lugar y me tomás, lo que sea. Entonces ella abría así y me nombraba a lo mejor una frase chiquitita abajo y yo le decía todo. Y así mismo, no estaba conforme con muchas cosas que me generaban dudas y entonces empecé a indagar
qué pasaba detrás de eso, y así fui llegando a entender que en realidad estaba enfocándome solo en el cuerpo físico y el resto de los cuerpos quizás eran mucho más importantes que el físico. Bueno, desde hace más de 5 años y medio aproximadamente, tuve la posibilidad, la oportunidad a través de una experiencia personal y en realidad de una convocatoria en la que tuve un accidente doméstico, pisé un vaso de vidrio, lo aplasté, estaba descalza, tuve una herida longitudinal en la planta del pie derecho y me hicieron 7 puntos. Y entonces, bueno, ya saben, ¿no? El punto, todo el proceso, la inflamación, el dolor, puntos que no cerraban. Entonces estuve 2 semanas con el pie hacia arriba, con muletas, me sacan los puntos, en eso me convocan a una reunión, Mabel, justamente que está acá con nosotros, me convoca a una reunión y me dice, mira, vienen a presentar una tarjeta magnética en aquel entonces, que parece que tiene muy buenos resultados en la salud, queremos que vengas a darnos tu opinión. Llego al lugar con las muletas y demás y me dicen, ponete la tarjeta en la planta del pie. Me la puse y empecé a sentir fuego. A tal punto que no sentía el pie. Yo sinceramente parecía que me lo había anestesiado y no sabía ni lo que tenía ni lo que era, porque nadie me sabía decir en ese momento qué era eso, qué tenía. Solo me decían iones negativos, tecnología cuántica. Nada más. Y para mí era chino, porque la verdad no podía entrelazar los conceptos, darme cuenta de cómo podía estar funcionando ni nada por el estilo, pero sí sentía el fuego en la planta de los pies. Una hora después, de curiosa otra vez, me la saqué y dije, a ver qué está pasando. Y cuando me veo el pie, la herida había cambiado por completo y dije, bueno, ¿qué es esto? Me lo toco, no me dolía, se me había desinflamado, se me habían entrecerrado 3 puntos que tenía entreabiertos, con secreciones que se habían secado. Dije, voy a pisar sin muletas, a ver qué pasa, y empiezo a pisar y no me dolía nada. Y entonces ya ahí empezó mi asombro y dije, bueno, como cabeza de médica empecé a pensar en pacientes con úlcera, con pie diabético, con heridas, con quemaduras, escaras y muchas cosas más que tienen que ver con la cicatrización. Pero lo que no sabía es lo que iba a pasar después. Lo que sí les dije, necesito un tiempo para entender qué es esto, cómo funciona, porque más allá de que tenga conceptos integrales, la apertura, no entendía cómo funcionaba. Entonces dije, me voy a dar esta oportunidad de la duda y a investigar. Y llegué a casa y en el consultorio en el que atendía en Córdoba, seleccioné 20 pacientes que la verdad es que eran muy difíciles y no estábamos teniendo buenos resultados, porque saben que muchas veces nos llegan pacientes a quienes hacemos medicinas holísticas cuando ya han pasado por todo lo que se les ocurra, han tomado todas las medicaciones, han ido a todas las terapias y asimismo están en malas condiciones de salud. Entonces seleccioné un paciente con linfoma, destrucción vertebral, cada 4 horas se colocaba morfina, otra con migrañas que iba todas las semanas a la guardia para ponerse oxígeno, otra con fibromialgias que hacía 2 años no se levantaba de la cama, y así cantidad de pacientes. Fueron 20 pacientes y lo llamativo para mí fue al día siguiente cuando 18 de ellos me dijeron, yo esto no te lo devuelvo, y empezaron a decirme lo que les pasaba. Uno había dormido toda la noche, el señor que usaba morfina dejó de usar la morfina, la señora de la fibromialgia se fue a hacer las compras al supermercado. Imagínense que vivo en una localidad de 4.000 habitantes, es decir, que nos conocemos todos, y no solo se los puedo decir yo, sino la gente que habita en el pueblo, porque nos han pasado experiencias muy fuertes, como por ejemplo un accidente de motos de 2 adolescentes que venían a alta velocidad y todavía no se sabe qué pasó, pero lo cierto es que los 2 volaron. Uno de ellos murió en el acto, el otro de ellos un traumatismo intracraneal. ¿Y qué sucedió en ese momento? 3 personas del pueblo que usaban el accesorio, lo primero que hicieron fue salir corriendo a llevar el accesorio, la mamá del chico enfermera, y le dijeron, ponéselo como sea en la cabeza, porque era un desastre lo que había pasado. Yo justamente en ese momento estaba en México y todo el mundo me llamaba y me mandaba mensajes sobre este caso, y resulta que el neurólogo le dijo, miren, no podemos hacer nada,
porque es tanto el edema que tiene y la hemorragia que tiene interna, que es imposible abrirlo. Imposible. Entonces, bueno, prácticamente esperaban lo peor. Y le colocaron los 3 accesorios en la cabeza, y al cabo de, miren, no recuerdo exacto si fue 1 hora, 2 horas, lograron abrirlo, porque se había bajado el edema, había bajado la hemorragia, y hoy el chico tiene una vida normal. Bueno, con eso que quiero decir que ya muchos han tomado conciencia en realidad de la importancia de tener el accesorio y de correr en esos casos. Y es más, ahora estamos por implementar en el plantel de bomberos para que lo puedan utilizar también en la parte de primeros auxilios cuando hacen justamente estas salidas, ¿no? Así que realmente unos resultados espectaculares. Esto me llevó a plantearme que tenía que demostrar y comprobar para la ciencia que funciona, que cómo la energía es capaz de transformar a la materia, que cómo realmente se puede cambiar un estado de salud en tiempos récord que ni nosotros nos imaginábamos. Como médicos lo que más queremos es que un paciente tenga resultados rápidos, y como pacientes lo que más quieren es tener resultados rápidos. Por eso es que la mayoría llega a la pastilla rápido para que calme el dolor. Y nunca nos imaginamos que a veces calma mucho más rápido el accesorio que una pastilla. Entonces empecé a contactar a personas de todo el mundo, vamos a ver cielo y tierra, y en ese momento empezaba la famosa pandemia, y así por teléfono, por mail, pedía ayuda a referentes en distintos campos para que me hagan investigaciones, y hoy lo que les puedo compartir es de la total certeza y seguridad de lo que es, de cómo funciona, de los resultados esperables y demás, porque hemos obtenido tantos resultados y hallazgos en estos 5 años que son realmente asombrosos. Así que es el momento, ahora les toca poder probar ustedes mismos el accesorio, y me gustaría saber quiénes de ustedes, de los que están por primera vez, se animan a probarlo en este tiempo que estamos acá. Durante esta hora que vamos a estar compartiendo, tienen la posibilidad de probar el accesorio. ¿Alguno quiere compartir cómo llegó, cómo se siente, si tiene un dolor, una limitación o algo en particular? Por ejemplo, no puedo levantar el brazo, tengo una contractura, una inflamación en el estómago, en el intestino, por allá hay una manito. Sí. Aquí hay una chica. De probarlo, ¿querés compartir cómo te sentís o...? Te escuchamos, sí. ¿Lo querés probar? Bien. Bueno. Hola, sí. ¿cómo te Hola. va? Bien. Me llamo Nancel Caire, soy de Colonia, soy maestra psicóloga y psicopedagoga, y también trabajo en la energía del Reiki. Y hace una semana tengo una contractura acá muscular que se nota que me di vuelta para atender a unos niños y quedé con dolor y me gustaría probar. Perfecto. Contractura entonces a nivel... En el lado izquierdo. En el lado izquierdo, ahora que te damos el accesorio, lo colocas ahí directamente, ¿sí? Lo mantenés ahí todo este tiempo. Del 0 al 10, si tuvieses que ponerle una valoración al dolor, 10 lo máximo de dolor y 0 nada. 5. Bien. Saben que a pesar de que te da un poco de vergüenza a veces de decir cómo se sienten o qué, cómo están, pero es muy importante porque esto nos ayuda también a identificar el antes y el después en el momento, ¿no? De cómo puede funcionar el accesorio. ¿Alguien más? Perfecto, por allá vamos a ir repartiendo accesorios. ¿Los accesorios por dónde están? Ah, ya. Bueno, anímense, aprovechen este momento porque lo pueden probar sin ningún problema. Sí, se lo tienen que poner en el lugar donde tienen el dolor, la molestia, la limitación. ¿Les duele la rodilla? Déjenselo en la rodilla principalmente. ¿Les duele el hombro? En el hombro. ¿Tienen una herida? En la herida. ¿Tienen una limitación de movimiento? En ese lugar. ¿Tienen ansiedad? Se lo ponen en el pecho. ¿Tienen estrés? En el pecho. ¿Tienen dolor de cabeza? Se lo ponen cerquita de la cabeza.
¿Alguno tiene dolor de rodilla que quiera experimentar la rodillera que también tiene tecnología? Allá un señor, acá hay un señor. Allá. Hay un señor también. ¿Y alguien con dolor lumbar o abdominal? Dolor lumbar. Ciática y dolor de cadera. Bien, entonces te vamos a prestar también una faja. ¿Sí? La faja también tiene tecnología. Sí, no siempre, sí, no siempre, exacto. ¿Sí? Sí. Así es. Ya ganando como olímpico, lo vi escrache. Estoy en un libro, siempre en un libro lo puedo escrachar, porque no es necesario. Bueno, ¿cómo vamos? Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar entonces a compartir un poquito más de qué se trata, cómo funciona, qué es, mientras ustedes van experimentando. No tienen que hacer nada, simplemente lo tienen que usar, ¿sí? Eso es lo más importante, usarlo. El accesorio que ustedes tienen, la mayoría, algunos tienen inclusive otras versiones, pero es el 11.0. Es decir, que hay 11 versiones, vamos a la siguiente. Hay 11 versiones que se han desarrollado. Antes de la 6.0 eran las que se llamaban tarjetas magnéticas, que eran pesadas, grandotas y tenían otra tecnología. Tenían más cantidad de iones negativos y menos frecuencia vibratoria. A partir de la 6.0 en adelante, los accesorios han cambiado. Son más pequeñitos, más livianitos. La verdad es que uno los lleva y no se da ni cuenta que los tiene puestos. Y además tienen el cordón con tecnología también. Es decir, que son dos productos en uno. Los dos tienen tecnología. El cordón tiene menos frecuencia que el accesorio en sí. Se empezó a llamar accesorio cuántico, ¿sí? Y tienen menos cantidad de iones negativos, tienen 6.000 iones negativos y más frecuencia vibratoria. Tienen un procesador extra, con lo cual reacciona de una manera mucho más rápida para reordenar y restablecer las funciones del cuerpo en comparación a los primeros. Pero todos tienen excelentes resultados. En todos estos no cambia la tecnología, simplemente cambia el diseño, para que lo tengan en cuenta. Y los accesorios duran toda la vida. No se renuevan, no se recargan. Vamos a la siguiente para entender un poco más de qué es, qué tiene y qué no tiene. No se renuevan, no se recargan, no se gasta, dura toda la vida, se puede prestar y no tiene ni componentes radioactivos como el torio, por ejemplo, ni sistemas eléctricos, ni pilas, ni baterías, ni magnetos. Sugerimos nomás que no sea sumergible por el hecho de que se puede llegar a dañar la carcasa o la resina que lo protege, pero si se moja no le va a pasar absolutamente nada. El circuito, la única manera de que deje de funcionar es que se parta a la mitad. Es decir, que el circuito deje de ser continuo. Es la única manera. Si no, el accesorio va a funcionar siempre. Quizás a veces ustedes van a decir, no estoy sintiendo que el accesorio me está funcionando. Sin embargo, no significa que no esté funcionando. Pero hay muchas situaciones que ustedes no las van a identificar porque son energéticas, biológicas o bioquímicas. ¿Qué tiene? ¿Qué sí es y qué sí tiene? Es muy sencillo, es un circuito integrado, circular, que tiene un hilo conductor de cobre en su interior, que es uno de los elementos más importantes en la transmisión de energías.
y a la vez tiene una combinación única de elementos minerales y no minerales que no son extraños, la verdad, sino que son muy sencillos, muy comunes a la composición de nuestro propio cuerpo, como por ejemplo el carbono, nitrógeno, zinc, selenio, silicio, magnesio, potasio, calcio y demás. Entonces, no es que tiene algo extraño, sin embargo, la combinación de estos elementos aporta la carga iónica de más de 6.000 iones negativos, que es lo que nos trae grandes beneficios en nuestra salud. Estos circuitos trabajan también bajo la nanotecnología, es decir, que hay cosas que podemos ver si desarmamos el accesorio y hay otras que no son visibles a los humanos. Sin embargo, trabajan por una mecánica vibracional constante, emitiendo frecuencias resonantes amplificadas. Se llama antena dipolo tipo parche, el tipo de circuito que tiene, y la longitud del circuito trabaja más de 555 MHz. Son aspectos técnicos, pero con esto quiero decirles que no es nada misterioso, en el sentido que muchas personas dicen, bueno, eso no te va a hacer nada, es una cuestión de creencias. Nos ha pasado en muchísimos casos. Y no, es ciencia, es un desarrollo tecnológico de origen alemán que tiene una composición, tiene un mecanismo de acción y tiene un impacto, por lo cual no es placebo, no es que yo solo creo que me va a hacer algo y me va a hacer, que también es válido, porque la intención juega un rol sumamente importante en esto. Sin embargo, justamente lo que tiene la composición y el mecanismo de acción es lo que genera un efecto, crean o no crean. Vamos a la siguiente. ¿Cómo funciona? Bueno, muy sencillo y la verdad muy impactante a la vez. Nosotros, como les decía, estábamos configurados principalmente por energía. Ese campo energético tiene miles y miles de canales energéticos. Los canales energéticos se entrelazan entre sí y llegan a puntos centrales que se conocen como chakras. Eso no tiene nada que ver con algo religioso, sino con vórtices energéticos o ruedas energéticas que tienen un impacto directo en el sistema glandular de nuestro cuerpo y en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Inclusive está demostrado que lo que pasa en el campo energético va a impactar directamente en las neuronas. Entonces, miren lo importante que es mantener estos canales energéticos en orden. ¿Qué sucede? Normalmente nosotros estamos desordenados, desestructurados, todos, no hay uno que no, quiero decirles. Porque a esta altura hemos medido y con cantidad de terapeutas profesionales, personas, no hay una persona que mantenga su campo ordenado, amplificado, estructurado. ¿Por qué? Porque vivimos en un lugar, en una sociedad, en donde todo el tiempo estamos expuestos a desórdenes, desequilibrios, contaminantes, antenas, radiaciones, alimentos que son superprocesados con conservantes, estrés oxidativo, mala alimentación, malos hábitos, alcohol, cigarrillo, drogas, pensamientos negativos, emociones de baja frecuencia y mucho más, que lo que hacen es justamente bloquear, enredar ese campo. Y para que sea un poquito más fácil de comprender, acá tenemos un anillo para que lo puedan ver. ¿Qué sucede cuando nosotros no estamos ordenados y en nuestro día a día, nuestra vida cotidiana? Sucede que todos estos canales están todos enredados, bloqueados, nuestro campo está completamente desestructurado, genera bloqueos, desequilibrios. Nos colocamos el accesorio y a menos de 50 centímetros lo que sucede es esta imagen que la han visto seguramente desde primaria en el planeta, en el árbol, en la manzana, en las personas, que es una imagen toroidal de un campo energético, electromagnético en orden, con una estructura que permite la fluidez de la información a través de estos canales de manera continua, precisa, y de esta manera va a impactar y activar todos los vórtices energéticos
y así llegar obviamente a nuestro sistema nervioso central, a cada una de nuestras glándulas, cada una de nuestras células y de nuestros átomos, porque lo que sucede en el todo del cuerpo sucede en cada una de las células y en cada uno de nuestros átomos. Es decir, que todo lo que era pequeñito, enredado, desequilibrado, bloqueado, de repente encuentra un orden. Saben que el orden es fundamental en todos los aspectos de la vida. El orden es el que llega a generar un impacto que ni nosotros nos imaginamos en cada una de nuestras células, de nuestras moléculas. Si una molécula de agua está desestructurada, es una molécula grande, con bordes irregulares, que no tiene buena permeabilidad por las membranas celulares, por ende no me va a hidratar correctamente. Pero si una molécula de agua está ordenada, van a ser moléculas pequeñitas, de bordes regulares, que van a filtrar muy fácilmente la membrana celular, por lo cual generan mayor hidratación celular. Exactamente eso mismo sucede en todo nuestro cuerpo cuando usamos Numi. Bien, ahora vamos a comprobar qué pasa con el campo para que lo puedan ver también. Dentro de los beneficios que nos aporta el accesorio, podemos mencionar la elevación de la frecuencia vibratoria, que es algo bastante profundo de conversar porque tiene que ver con entrar en otros estados de conciencia, con la reconexión de nuestro ser, de nuestro yo real, de nuestra frecuencia original, que es, para mí, uno de los resultados más importantes que tiene el accesorio. Sin embargo, como les digo, es un tema bastante profundo y que tiene que ver justamente con encontrarnos con la esencia del ser. Y desde ese lugar es que uno puede conectar con la plenitud, con la verdad, con la coherencia, con la armonía y con la expansión. Solo desde ese lugar es que vamos a encontrar la verdadera salud. Y eso es lo que hace el accesorio. Quizás no lo sentimos, pero con el paso del tiempo, de los años, quienes usamos el accesorio podemos mirar hacia atrás y decir, ¿cuánto pasó en mi vida? ¿Cuánto crecí? ¿Cuánto evolucioné? ¿Cuánto pude ver de otra manera que antes no podía ver? La claridad, la certeza, el disfrute, la reconexión con uno mismo. Es algo que es tan básico y tan esencial y lo tenemos tan olvidado. Y eso es lo principal que hace el accesorio, que quizás lo podemos apreciar con el tiempo. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de la ionización negativa? Los iones positivos, aunque la palabra diga positivos, vienen a ser los negativos para nosotros, es decir, los que nos generan inestabilidad, los que nos generan desequilibrios, los que nos generan toxinas, radicales libres, estrés oxidativo, inflamación, destruyen las fibras del ADN, nuestras células, nos enferman. Los iones positivos o los radicales libres están presentes en todos lados. Ustedes lo tienen en sus manos en los celulares. Y los tenemos permanentemente con nosotros. Saben que un científico que descubrió el origen del cáncer y fue el premio Nobel, justamente fue demostrar que una célula cancerígena crece en un medio ácido, en donde hay un gran estrés oxidativo, donde hay muchos radicales libres y lógicamente hay daño celular. De ahí que viene la tendencia a las dietas alcalinas, antioxidantes, la epigenética, la medicina funcional y demás para bajar la inflamación de los tejidos. El accesorio justamente lo que hace es aportarnos iones negativos, que es lo opuesto a los iones positivos. ¿Qué sucede cuando acercamos y se genera el intercambio, la ionización? Empieza a eliminar, a sacar de los tejidos los iones positivos para eliminarlos por las vías de excreción, a través del torrente sanguíneo, por el metabolismo hepático, por orina, sudor, materia fecal. Por eso es que cuando lo empiezan a usar pueden experimentar cambios en estas vías. Puede cambiar el sudor, puede cambiar la orina, puede cambiar la materia fecal, porque están eliminando toxinas. De hecho, seguramente ustedes conocen varios tratamientos que se hacen con ionizadores o iontoforesis.
hasta en los animales. Los animales les colocan ionizadores para calmar el dolor. Al agua, a las piletas, al agua de red le ponen ionizadores para purificar el agua, para que tenga menor cantidad de microorganismos, bacterias y demás. Y nosotros somos 80% de agua. Entonces, tener el accesorio es estar purificando el agua de nuestro cuerpo de manera permanente. Es generando una limpieza, una depuración, una desintoxicación y a la vez revitalizando nuestras células porque nos aporta mucha oxigenación. La clave de la ionización es la oxigenación y la eliminación de radicales libres. Cuando hay un dolor, en general, hay inflamación o enrojecimiento también, inclusive puede ser en el área. El accesorio hasta tiende a pegarse en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay un exceso de iones positivos y le estoy poniendo muchos iones negativos. Se queda adherido como si tuviese un imán, pero no tiene imán. Y al cabo de un tiempito, cuando logra despejar o limpiar esa área de radicales libres, se cae. Y así puede pasar en alguna parte del abdomen, del pecho, de la espalda. Y eso es normal que suceda y lo tienen que dejar ahí, ¿sí? Así que, bueno, tenemos muchos usos del accesorio. Ahora vamos a ir mencionando cada uno de ellos. Pero lo que sí quiero es que hagan asociaciones para que sea más fácil respecto a la ionización. ¿Vieron cuando ustedes se van al mar, por ejemplo, y tienen una herida y se cicatriza mucho más rápido? No solo por el yodo, sino también por la cantidad de minerales y de iones negativos que aceleran la cicatrización. Cuando van a la montaña y hay árboles, cascadas, ríos, hay más iones negativos, por lo cual se oxigena mejor mi sangre, mis pulmones, descanso mejor, tengo otro estado de bienestar. Con lo cual, llevar el accesorio es como estar sumergidos en el mar, en el bosque, expuestos a una gran cantidad de iones negativos que ni siquiera existen en un bosque, porque aportan mucho más que eso. Vamos a la siguiente. Los beneficios. Bueno, dato importante, la mayoría se debe preguntar si sirve para tal o cual enfermedad. La realidad es que no importa cuál es la enfermedad o el diagnóstico. Para la cuántica no hay algo específico, digamos, en lo cual nosotros tengamos que enfocarnos y decir, sí, sirve para la demencia, para el Alzheimer, para el Parkinson, sirve para absolutamente todo, porque en realidad no está trabajando en el cuerpo físico nada más. Está trabajando en el cuerpo energético. Y como bien les compartía recién, el cuerpo energético es el único diferente, en un aspecto, al resto de los cuerpos. El energético no es sensorial, es decir, que no lo siento. No siento si se eleva mi frecuencia vibratoria, si se desbloqueó un chakra o si se amplificó mi campo. En cambio, en el físico, en el mental y en el emocional, sí siento. Entonces puedo discernir y decir, si me está actuando, no me está actuando, me bajó el dolor. Y normalmente, ¿qué sucede? Vivimos bajo estados mentales del pensamiento y a través de los estímulos sensitivos o sensoriales. Por eso es que necesitamos sentir para creer. Sin embargo, no significa que porque no sintamos no esté sucediendo, porque el 90% somos eso. Somos energía, no el resto del cuerpo. De ahí es donde nosotros tenemos que tomar conciencia de que a veces no sentimos que nuestras células se están reproduciendo y se reproducen igual. Y eso es biológico también, es materia. Sin embargo, no la sentimos. Pero lo cierto es que el 80% de las personas que prueban el accesorio por primera vez tienen resultados inmediatos. Y eso es lo importante, que la energía es capaz de generar un impacto directo en el cuerpo mental, emocional y físico de manera inmediata, por lo cual pueden experimentar mayor discernimiento, foco mental, claridad, estabilidad emocional, sensación de bienestar, de paz, de armonía. Es lo que la mayoría empieza a experimentar en el momento en que empiezan a probar el accesorio. Tal así que pueden sentirse más relajados, como si de repente se bajara la frecuencia en realidad. Y no es que se baja, sino que los lleva a un estado mucho más tranquilo, como sedativo. Hasta les puede dar sueño. Y es normal que esto suceda también. En el campo físico puede generar alivio del dolor,
puede generar mayor estabilidad, fuerza, resistencia, equilibrio, estabilidad, rendimiento físico, seguridad en la marcha, regulación del sueño, aceleración de la cicatrización. Y menciono todo esto y parece que es un montón o parece que es demasiado, y en realidad es más aún. Pero cada uno lo va a experimentar a su manera y va a tener experiencias a su manera, porque la cuántica justamente nos viene a enseñar eso, que no podemos estructurar a todos bajo el mismo análisis o los mismos resultados, porque todos somos distintos. Tenemos distintos hábitos, programas, emociones, pensamientos, frecuencias y mucho más. Entonces cada uno de ustedes va a tener una experiencia distinta al otro, por más de que las dos personas tengan artritis. No importa, pero los dos son distintos. Quizás uno experimenta un alivio inmediato del dolor y el otro no, pero de repente duerme todas las noches. Y dice, yo logré dormir toda la noche, pero todavía no se me fue el dolor. Y el otro al revés dice, a mí se me fueron todos los dolores, pero no logro dormir. Lógico, porque además las frecuencias trabajan de manera constante y a más tiempo mejor resultado, pero no significa de que el accesorio venga a ser el milagro viviente de nuestra vida y que todos vayamos a morir después de los 100 años sin que nos pase nunca nada, porque el accesorio es un accesorio complementario a lo que nosotros hacemos y de gran ayuda en nuestro diario vivir para mejorar la calidad de vida y el bienestar y permitir nuestra propia evolución. Pero la de cada uno tiene su propio camino, su propia hora, su propia misión, su propio programa, y cada uno tendrá que realizar lo que corresponde. Vamos a la siguiente. Seguramente ustedes están experimentando en este momento y comprobando algo de lo que está pasando en sus cuerpos. Todo lo que les pase está bien. Pueden no sentir, pueden sentir, puede que sea frío, puede que sea calor, puede que sea sueño, puede que sea aceleración, estimulación, puede que sea algún mínimo dolor de cabeza o mareo, puede que sea una sensación de paz, de bienestar. Todo está bien. Así que cuando les pregunten un ratito cómo se sienten, anímense también a compartir lo que sienten y lo que no sienten, porque forma parte de justamente el juego de frecuencias que se genera en nuestro cuerpo. Cuando nuestra frecuencia de base está muy muy bajita y de repente nos colocamos el accesorio, es como enchufarnos a una energía, a una frecuencia extremadamente alta, y eso va a generar un cambio muy brusco en nosotros. Por lo cual, lo que se sienta o no se sienta está bien, tiene que ser así. Vamos a hacer algunas pruebas para que puedan experimentar qué es lo que pasa y cómo cambia nuestro cuerpo, sobre todo físico y energético. ¿Quién se anima a pasar? Alguien que se anime. Nadie se anima, están todos tímidos en Colonia. Ahí está, bien. Ahí está. Bueno, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Soy Andrea. Andrea. Igualmente. Bueno, vamos a sacar el accesorio primero. Bueno, lo vamos a sacar. No hice cosas. Ay, no me filmen tanto, por favor. No, acá hay una prensa que no te explico. La prensa, mira, le mandamos saludos a toda la prensa. Los paparazzi. A los paparazzi. No veo nada. No respires, entra la panza, todo. Vos. Bueno, vamos a hacer pruebas físicas primero. Manos entrelazadas hacia atrás, ¿sí? Yo voy a hacer fuerza hacia abajo y vos fuerza hacia arriba para que no te tumbe. Cari, vamos a hacer un ejercicio. Sí. Fuerza para arriba, ¿sí? Fuerza. Bien, bueno, ahí está, no te preocupes. No, querés que me haga el maquillaje de acá, nos pasa todo. Eso nos pasa a todos, si querés hacer fuerza de vuelta. Bueno, ahí estamos. Vamos a mirar hacia el frente ahora y hacer el 4, ¿sí? Exacto, ahora con esta mano haces fuerza para arriba y yo para abajo, para no desestabilizar. Fuerza. Bien. Mira que tengo técnicas, me dice. ¿Cómo está tu
elongación. Sin prepararse. Tocando la punta de los pies con las manos. Para abajo. Sí, derecho, bien. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a medir campo energético. ¿Sí? O sin micrófono, ¿no? Sin micrófono total, no escuchan así, no. Bueno, vamos a medir con el aurímetro, ¿sí? Estas son herramientas de radiestesia. Una persona, inclusive que también se puede hacer mediciones de frecuencias, que se llama Arthur Bovis, era una persona que fue diagnosticado de tuberculosis y se dedicó a analizar o a estudiar las frecuencias del Mycobacterium de tuberculosis y todo lo que consumía, porque dijo, si yo sigo vibrando en esta frecuencia, sigo alimentando el crecimiento de este Mycobacterium. Entonces hizo una tabla, desarrolló una tabla de unidades, en donde se puede evaluar en qué frecuencia estamos, cómo nos sentimos, qué mide cada frecuencia para poder salirse de esa frecuencia y entrar en un estado de salud. Bueno, con estas varas también se logra medir esas unidades y en qué estado estamos. Pero ahora lo que vamos a hacer es medir la amplitud de su campo, la frecuencia que tiene. Si gira en sentido horario es positiva, si gira en sentido antihorario es porque hay alguna desestabilización, y también tienen que ver la amplitud con la que gira, ¿sí? Así que ahora ella sin el accesorio es una energía positiva, como pueden ver, porque gira en sentido horario. Pero ahora vamos a ver qué sucede cuando le ponen el accesorio. Bueno, pueden ver que es mucho más amplio y más fuerte el movimiento. Ahora, cuanto más tiempo lo dejan, más se empieza a mover, ¿sí? Y ahora lo vamos a sacar para que vean en qué tiempo vuelve a su estado original. ¿Vieron que es inmediato el cambio? El cambio frecuencial es inmediato, entonces esto sucede en todas las personas. Y ahora vamos a ver la amplitud del campo, es decir, normalmente esa circunferencia que vimos de ese toroide ocupa un espacio, un campo, y nuestra propia energía impacta hasta la dimensión en la que llega nuestra propia frecuencia. Cuando ese campo se amplifica, entonces empezamos a impactar a otras personas, plantas, animales, a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Vamos a evaluar cómo está el campo sin el accesorio. Cuando las varas están abiertas, está leyendo su propio campo. Cuando las varas están cerradas, se termina su propio campo. Bueno, hasta acá llega su propio campo. Imagínense una circunferencia alrededor de ello. Ahora colocamos el accesorio. Y miren la apertura nomás, estando quieta. Bueno, saben que esto se los hago para mostrárselo a ustedes, pero lo ideal es hacerlo en el aire libre, porque suele expandirse a más de 13 metros de distancia, con lo cual acá ni siquiera este pasillo a veces nos da, a veces son 20 metros de distancia, y al aire libre se puede apreciar bien. Pero imaginen lo que significa que ese campo esté expandido a 13 metros o 20 metros. Cambia la realidad de un espacio, cambia la realidad de su trabajo, de su casa, de su escuela. El aura es la primera profesión que tenemos. Totalmente. El aura es como nuestra carta de presentación, no nuestro cuerpo. Entonces, ahí está. Es más, van a poder identificar que personas muy sensibles a la energía, como animales o como niños, e inclusive niños que tienen algunas capacidades distintas, como los niños con TEA, se acercan solitos y se quieren quedar al lado del que tiene el accesorio. Hasta lo tocan.
Me tocan porque sienten una sensación de bienestar, de paz, que es como que el propio campo está generando esa reacción en donde el niño se siente cómodo. Bueno, vamos a hacer las pruebas físicas ahora. Mirá, otra vez. Manos entrelazadas hacia atrás, miramos para allá y fuerza para arriba para que no te tumbes, ¿sí? Bueno, de verdad, cada uno lo puede apreciar cuando se lo hace. Experimenta mucha fuerza tan poco que se le están por desatar las manos de la transpiración, digamos. Y uno también hace muchísima fuerza, hasta se puede quedar colgado y no desestabiliza a la persona. Imagínense esto en una persona que tiene problemas neurológicos, que tiene problemas para caminar, la seguridad que les genera. Realmente la seguridad en la marcha de cambio postural es muy impactante. Háganlo con cualquier persona que tenga alguno de estos padecimientos. Hacemos ahora el 4, manos abiertas y fuerza para arriba con esta mano para que no te tumbe. Fuerza, fuerza, fuerza. Vieron que no se cae y antes se caía de la nada, ¿sí? Es el equilibrio que les genera. Bueno, vamos a probar la elongación a ver si cambió algo. Pero como tenés muy buena elongación, vamos a ver qué sucede. Mira. Bueno, ven que es más todavía, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. Un aplauso para Bueno, la verdad es que ustedes mismos pueden comprobar en su casa de muchas maneras. Y esto fue lo primero que yo empecé a hacer de curioso, entonces decía, bueno, a ver, agarro 2 floreras, ¿no? Le pongo 2 jarras con agua. A uno le ponía el accesorio, al otro no, y veía qué pasaba con las flores. Y siempre las flores con el accesorio vivían más, tenían mejor color, intensidad, aroma, todo. Se lo ponía al agua. El agua que tenía el accesorio tenía un sabor más dulce, más rico, más liviano en comparación a las que no. Se lo ponía, hasta ¿saben qué? He puesto en el freezer para ver cómo se formaban las moléculas y cómo se congelaban los vasos, el que tenía el accesorio y el que no. Cómo cambiaba la estructura del agua. Y así pueden experimentar con lo que se les ocurra. Pruébense en ejercicio, en el rendimiento físico, oxigenación, frecuencia cardíaca, respiratoria. Realmente cambia todo, cambian todos los parámetros. Vamos a la siguiente. Algunos se pueden preguntar, ¿qué sucede si no siento nada? ¿Será que no funciona? ¿Será que no es para mí? ¿Será que no es para esta enfermedad? No, el accesorio funciona siempre. Recuerden, sientan o no sientan. Así que simplemente lo tenemos que usar. ¿Por qué? Vamos a la siguiente, que tiene que ver con todas las comprobaciones que se hicieron, con todos los estudios científicos que se hicieron. Se prendió el aire. Sí, hacía bastante calor. Los estudios científicos que se hicieron y que demuestran que sientan o no sientan, el accesorio funciona igual siempre. Dentro de los estudios les traje algunas imágenes para que ustedes puedan ver, porque son muy interesantes los descubrimientos que se han hecho y también tienen que ver con ciencia, ¿no? Entonces, miren, de lo primero que hicimos fue experimentar en células madres, en células que se extraen del cordón umbilical. Había células que no se reproducían y de repente le pusimos el accesorio y empezaron a reproducirse. Al día de hoy se siguen haciendo estudios en células madres, inclusive están embarazadas para ver si generan más cantidad de células madres, en células madres que tenían contaminación microbiana y eran resistentes a antibióticos, con lo cual no podían limpiar ese campo. Le colocan el accesorio y 15 días después se limpia perfectamente. También se hicieron muestras de fibroblastos, que son las células que regeneran tejidos del tejido conectivo. Esto lo hizo la Universidad de Medicina de Ecuador, en donde en 24 horas crecen 10.000 células nuevas en un campo celular. Muchísimas. Por eso es que pudimos explicar también la aceleración de la cicatrización. En
el agua. Bueno, esta muestra para mí fue una de las más importantes de todas. Todas nos han hecho grandes aportes, pero esta realmente cuando lo ven en vivo y en directo es sangre fresca, que si le ponen play pueden ver cómo se mueven todas nuestras células y qué sucede. Y era un caso de una persona que estaba súper cansada, se llama astenia crónica, fatiga crónica. Hace 2 años que tenía estas muestras, estas imágenes, en donde los glóbulos rojos estaban totalmente apilados, sin oxígeno, no se movía absolutamente nada, y después de 3 horas le toman otra muestra y los glóbulos rojos todos oxigenados, moviéndose, el plasma lleno de simbiontes, que es energía vital, y lógicamente la persona empieza a referir que se siente mejor, más vitalidad, rendimiento físico y demás. El estrés oxidativo también se midió en muestras de sangre. En 20 minutos baja un 20% el estrés oxidativo. A la persona se le extrae sangre sin el accesorio, tenía un estrés oxidativo del 30%, que era severo. Se le coloca el accesorio, 20 minutos, se le vuelve a sacar sangre y el estrés bajó un 20%. Y pasó de un estrés severo a un estrés leve. Cambios en el agua, cambios en el aura o en el campo energético. Sin el accesorio ven como hay muchas fugas, no hay luminiscencia. Con el accesorio, inmediatamente después de colocárselo, se empieza a restaurar el campo. El CIETEC, o Centro de Investigación en Desarrollos Electroquímicos de México, realizó más de 30 análisis donde determina que es totalmente inocuo para el ser humano porque analiza completamente el circuito y dice que no puede generar ningún tipo de daño en la salud, por lo cual todo el mundo lo puede utilizar. Vamos a la siguiente. El modo de uso, como les decía al principio, es usarlo 24/7. Cuanto más tiempo lo usan, mejores resultados van a tener. Y como también les comenté, funciona tipo parche, con lo cual si tienen un dolor, una afección, una herida o algo en particular, mejor colocarlo en el lugar. Tienen un cálculo en la vesícula, se lo pegan en el área de la vesícula. En los riñones se lo pegan en el área de los riñones. Y así, no necesitan que ningún médico les prescriba. Simplemente ustedes deben saber a dónde está la afección y colocar el accesorio. Sin importar si es una infección urinaria, un cálculo, una nefropatía o una insuficiencia renal o una diabetes. ¿Sí? Vamos, bueno, también, para dormir, ¿qué van a hacer? Lo ponen abajo de la almohada, entre las sábanas, o colgando, está bien. Lo colocan en el agua, en las botellas, en los vasos, en los bidones de 5 litros. En el agua tiene excelentes resultados también, así que aprovechenla, inclusive para lavajes o para colocación local como splash, en el pelo, en las uñas, en el rostro, tiene excelentes resultados. Otras aplicaciones, les decía recién, en el agua también lo pueden hacer en los alimentos. ¿Por qué? Porque se requiere que el alimento tenga energía vital. Lo ponen debajo del plato, debajo de los vasos, entre las frutas, las verduras, las plantas, los animales tienen excelentes resultados. Y recién veía esto, no lo podía creer que me trajeron esto. Qué gracioso es esto que me trajeron. Bueno, ven que el perro tiene un huesito que es el accesorio de mascotas. No necesariamente porque sea para perros o gatos, sino que también es para todos los animales que se les ocurra. Y la verdad es que hasta yo misma me he sorprendido hasta los animales que los han puesto y hemos puesto, porque hasta estamos haciendo una investigación en cóndores que están en cautiverio por exceso de metales pesados y no hay tratamiento que valga, entonces le estamos colocando los accesorios a los cóndores, pero también así sucede en cantidad de animales como loros, gallinas, conejos, pajaritos, lo que ustedes imaginen, han puesto accesorios y con excelentes resultados. Y también pueden usarlo a distancia con una foto de una persona, con el nombre completo, la fecha de nacimiento. Esto sé que parece raro y la verdad es que ustedes pueden hacer pruebas con esa persona a distancia para identificar que efectivamente está funcionando igual. Para la cuántica no existe el tiempo, el espacio, los límites, las barreras, no existe absolutamente nada. Y se puede traspasar y llegar al cuerpo de la persona a través de la energía. Entonces, con la fecha de nacimiento y el nombre completo,
colocan el accesorio en ese lugar o con la foto y lo pueden llamar a la persona y decirle, mira, a partir de este momento te estoy enviando energía a distancia, ¿no? Ustedes saben el poder de la oración cuando muchas personas se unen en oración para que suceda algo en una persona. Bueno, acá es a través de la energía. Las terapias, personas que son terapeutas utilizan mientras hacen masajes, reiki, registros y mucho más, usándolo en sus pacientes y en ellos mismos en distintos puntos. Se puede usar más de una y no hay límites. Cuanto más se usen, se potencia el efecto. Vamos a la siguiente. Contraindicaciones no existen. Desde bebitos hasta adultos mayores, embarazadas, personas con diálisis, con marcapasos, quimioterapia, trasplantes, todo el mundo lo puede utilizar. Estamos teniendo unos resultados hermosos en un servicio de neonatología en bebitos prematuros de 600, 700 gramos, 1 kilo, en donde nacen con muchos problemas, ¿saben? Hasta regular sus signos vitales. Y la neonatóloga del servicio empezó a probar por su cuenta y a darse cuenta que efectivamente reaccionaban los bebés positivamente. Tuvimos una reunión y le ofrecí colocar accesorios en todas las incubadoras y en las 16 incubadoras se colocaron los accesorios y en menos de un mes se dieron de alta todos los bebitos. Nunca había pasado eso en la historia de la clínica, así que todo el servicio, los padres felices de lo que estaba pasando, se evitaron 2 cirugías de válvula intracerebral y otra de válvula intraabdominal. Se han bajado el consumo de medicación, bajó el estrés de la guardia. Los propios neonatólogos, enfermeras estaban compartiendo lo que estaban sintiendo. Y así hemos tenido grandes experiencias en distintas áreas, también en niños de trastorno de espectro autista. Estamos recopilando una gran cantidad de resultados con cambios muy significativos en el desarrollo cognitivo-conductual, la verbalización, el comportamiento, y cada uno, de acuerdo a la patología asociada que tenga, va experimentando distintos resultados. Vamos a la siguiente, y este es el certificado justamente que les mencionaba del CIETEC, en donde determina que es totalmente inocua para el ser humano, que no es capaz de generar ningún tipo de daño en la salud. 5 años, más de 5 años ya impactando vidas en todo el mundo, más de 25 países, más de 2 millones de personas que están usando el accesorio, probando y comprobando y compartiendo sus propios testimonios, inclusive hasta con informes médicos que nos avalan justamente estos resultados, en donde quizás una persona con una enfermedad crónica degenerativa, en la que muchas veces nos quedamos con que tenés que acostumbrarte a convivir con esto, ¿no? Como la hipertensión, como la diabetes, como el hipotiroidismo, y podemos mencionar muchas más. De repente dejan completamente la medicación, sus valores dan totalmente normales, y esto no es por decisión propia del paciente, sino por el seguimiento del médico, que determina si hay que reducir la medicación, si hay que hacer un cambio, o si realmente la persona se sale de ese diagnóstico al que se le fue asignado de acuerdo a la valoración clínica. Entonces, acá en las imágenes podemos ver algunos de los casos que fueron muy impactantes. Un bebé que la mamá perdió el líquido amniótico 15 días antes del parto, nació con sufrimiento fetal y no tenía un buen pronóstico de vida. Y el bebito, un bebito sano, sin secuelas, usa su NUMI todos los días, las incubadoras, los animales. Ahí está mi pie justamente del antes y el después en 1 hora. Manos, por ejemplo, de artritis reumatoide que estaban totalmente deformadas y lograron volver a su posición original los dedos. Síndromes de Guillain-Barré que están caminando sin secuelas. Y podemos mencionar cantidad de casos que son realmente asombrosos. Sé que hoy quizás yo se los menciono rápidamente y parece que fuera mentira, porque yo también en su momento me lo planteaba y no lo podía creer. Y hoy, después de vivir todo lo que he vivido en estos más de 5 años, realmente solo disfruto, me siento bendecida, agradecida, honrada de formar parte, de ser parte de no solo la difusión, la comunicación, sino también de poder mostrarles las comprobaciones
porque estas herramientas vienen a cambiar definitivamente la vida de todas las personas y en masa, en multitud. Saben que nosotros los médicos a veces estamos mucho tiempo atendiendo, quienes hacemos medicinas alternativas, mucho tiempo atendiendo, y quisiéramos poder llegar a más personas o dedicarle más tiempo o que tengan mejores resultados, y a veces no lo logramos. Y para nosotros también es una gran responsabilidad y a la vez también es una frustración cuando no se logra. Porque cuando hay un compromiso real, uno entrega todo por el paciente también. Y yo venía pidiendo hace tiempo que llegue a mi vida algo que permite llegar a más personas en menos tiempo, que por primera vez el paciente no tenga que ser el activo de tener que cambiar radicalmente su vida, su alimentación, consumir las pastillas, hacer la terapia durante 10 años, y no porque esté mal hacerlo, sino porque pedía la facilidad, la simplicidad, algo que sea más práctico, y de repente ahora veo y pienso, digo, colgarse un accesorio en el que el paciente simplemente es paciente, o debe ser paciente, nada más, y ni siquiera hacer nada, y tener todos los beneficios que tiene, es realmente para mí una bendición que ha llegado del cielo. Y bueno, muy feliz de estarles compartiendo esto. Vamos ya a la siguiente, que es justamente desde el compartir, que es lo que venimos haciendo al servicio, compartirles esta información, no solo para ustedes, sino también para las personas que ustedes crean que les pueda llegar a ayudar. Está la posibilidad y la oportunidad, porque la verdad es que la compañía desde este lugar se aperturó a entender de alguna manera lo que nos venía a mostrar el accesorio, que hablar de energía cuántica no es tan sencillo, pero que cuando probamos la energía y la sentimos en el cuerpo, sí podemos tratar de identificar o de corroborar o comprobar los resultados. Por eso es que se da la posibilidad de probar y comprobar el accesorio sin ningún requisito, ni requerimiento, ni nada por el estilo, simplemente comprobarlo ustedes mismos, y si no lo quieren se devuelve, y si realmente ustedes lo sienten y sienten que es el momento de usarlo, ustedes son los que toman la decisión de tenerlo o no tenerlo, y de compartirlo o no compartirlo, porque somos seres sociales al servicio. Entonces empezamos a pensar en nuestros padres, amigos y demás, y quién no quiere sentirse bien, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría ahora escucharlos a ustedes, a ver qué están sintiendo, cómo se están sintiendo, qué les está pasando, los que están probando el accesorio. Sí. Hola, doctora. Te cuento. ¿Te puedo acercar? Que te Sí, tengo dale, cerca. dale. No hay problema. Bueno, sentí al principio, que se pegó enseguida, y sentí calorcito, ¿sí? Y yo soy una persona re ansiosa, y como que me bajó los decibeles, ¿viste? De esa ansiedad que tenía. La verdad que se ve cambios, avances en cuanto a el dolor, disminuyó el dolor. Perfecto. Bueno, gracias por compartirnos. Y como les digo, ¿no? Cada uno lo que sienta, y si alguno me dice, mira, yo todavía no sentí nada, o siento calor, o siento... ¿Está bien? También, ¿sí? ¿Alguien más quiere compartir? Todo